y habilitamos sala en 15 minutos. Más bien, sí, exactamente, habilitamos la sala en 15 minutos, perfectamente bien. Igual. Ya entendí. Adelante, Raúl, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Por favor, enciendan sus videos para poder verlos, saber que están conmigo. Se los voy a suplicar. Gracias. Gracias. Bien. Vamos a continuar hoy con el tema de insuficiencia arterial aguda. Y bueno, miren, para tratar de hacerlo lo más parecido a una sesión, a una clase presencial, me valgo de algunos simples elementos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a Word para ir desarrollando el tema. Entonces, y nos vamos a ir complementando con algún esquema o imágenes, etcétera. Entonces, vámonos entonces al desarrollo de la patología y entraríamos primero con la definición. Entonces, yo les pediría, por favor, que alguien me comente qué encontró de definición como insuficiencia arterial aguda. Yo encontré, doctor, que es un fenómeno repentino que interrumpe el flujo arterial a los tejidos u órganos afectados. Bien, está correcto. Aquí se le agregaría, para no confundirse, se le agregaría que es una interrupción súbita del flujo arterial en una arteria previamente sana. Previamente sana. Cuando ya hay cierta enfermedad, ya no hablamos de 100% aguda. Entonces, eso agregaríamos a esa definición, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos por favor a la etiología. ¿Qué encontraste, doctora? ¿Qué causas encontraste de insuficiencia arterial aguda? Bueno, yo encontré que primordialmente es por trombos o émbolos. En el caso de los émbolos, esto puede ser por alguna causa que predisponga la formación de los émbolos, como en el caso de patologías cardíacas, o en el caso de válvulas, o en el caso de fibrilación auricular. Y generalmente, bueno, esos son los trombos como más comunes que pues es... Vamos ¿estás más bien? Perdón, émbolos. Exactamente. Esa es parte de estar en esta clase. Vamos a definir bien trombo, émbolo, coágulo incluso, ¿de acuerdo? Entonces, el trombo se forma en el corazón y el émbolo es el que va finalmente a ocluir. Entonces hablaste de problemas valvulares, incluso endocarditis, ¿no? Problemas infecciosos dentro del corazón. ¿Cuál es la parte del corazón que más va a estar generando trombos y embolismos? Pues puede ser la aurícula o las válvulas. No, es más la aurícula, ¿de acuerdo? La aurícula. ¿Y dentro de la aurícula, qué parte de la aurícula? ¿Alguien sabe? Las orejuelas. La orejuela, exactamente. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, doctora, continúa. Entonces, hablas de embolismo. El embolismo puede ser, entonces, principalmente cardíaco, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosas se pueden embolizar? ¿Encontraste algo más? Sí, doctor. Bueno, la siguiente pues sería traumático. Esto podría ser por la fractura de algún hueso y podría ser una embolia grasa. Y también podría ser embolia gaseosa, o también encontré que podría haber embolia de líquido amniótico. Pero pues no sé si eso sea... Pero no sé si eso sea muy relevante. Bueno, en la arteria se me hace difícil que tengas embolias grasas y embolias gaseosas en la vena, sí, pero en la arteria no. ¿Qué sería más común aparte del émbolo cardíaco? ¿Qué otra cosa se puede embolizar dentro de la arteria? Si encontraste tú que hay embolismo arterial gaseoso, graso o de amniótico, en alguna literatura te voy a pedir que me lo muestres, por favor. Recuerda que no lo sé todo, ¿sí?
Sí, doctor, lo leí del port. Bien, mándame una foto, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Bien, ahí lo pasa a través de mi celular y tu compañera te lo puede dar sin problema. Bien, entonces, aparte de eso, ¿qué otras cosas dentro de la arteria me pueden embolizar? ¿Podría ser si se rompe una placa aterosclerótica? Así es, esto es cardiogénico, ateroscleroso. O sea, puedo tener yo una placa, por ejemplo, una aorta, que se desprende y se va a una arteria sana, ¿de acuerdo? Estamos hablando de arterias sanas. Eso puede suceder. O puede haber, por ejemplo, cuerpos extraños. Y más ahora que está muy en boga todo lo que es terapia o cirugía endovascular, donde la iatrogenia puede ser preponderante, ¿no? Un stent, un pedazo de guía, o algunas otras cosas fuera del ámbito médico que pueden embolizarse el cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vámonos al cuadro clínico. ¿Quién le ayuda a la doctora? Pues para que no sea la única que exponga clase. ¿Quién la complementa? ¿Quién nos puede ayudar con el cuadro clínico? Yo, doctor, bueno, yo encontré que el cuadro clínico está caracterizado por las 6 P's. La primera significa, bueno, es pain, dolor, y esto es porque hay un cese del flujo sanguíneo y el dolor suele ser, bueno, va a depender del segmento afectado. También encontré que hay ausencia de pulsos. Va a ser, la ausencia del pulso va a ser distal a la lesión, a donde se encuentra la lesión. Ok, entonces, perdón que te interrumpa. Si tú tienes, fíjate bien, está muy sencillo, pero hay que entender la pregunta. Si tú tienes un paciente que trae su dolor y trae los 6 P's y tú le palpas pulsos y no le encuentras el popliteo, pero sí el femoral, ¿dónde crees tú que esté el problema? ¿Dónde está la oclusión? Entre la arteria específica. Sí, está muy fácil. Pues en la femoral. En la femoral, antes femoral superficial. Así es, en la femoral, antes femoral superficial. Ok, bien, continúa. Antes de eso. ¿Dónde suelen los émbolos detenerse? En las bifurcaciones de las arterias. ¿Por qué razón? Ay, no sé. Puede ser por el cambio del radio que hay en la... El cambio de calibre. ¿Puede ser menor? Así es, en ese momento que hay una bifurcación, por naturaleza disminuye, como una rama de un árbol, ¿no? Entonces esa es la razón, otra. Continúale, entonces, pulsos ausentes, ¿qué más? Palidez, y encontré que si esto evoluciona después puede generarse cianosis, y si esto sigue evolucionando pues más complicaciones como la necrosis. También hay poiquilotermia, que es que la extremidad se pone fría, igualmente pues por la ausencia de la sangre y el movimiento que no está generando el calor. Parálisis, y estos van a ser tanto alteraciones locales en un inicio, y si avanza pues pueden ser más drásticas, o sea, puede ser como debilidad motora o llegar a parálisis. Y aquí encontré que había algo que se llamaba pie péndulo cuando era muy grave, que el pie ya no tiene movimiento, por ejemplo cuando es en la extremidad inferior. Y las parestesias es la última P, y ya. Ok, bueno, ahora, muy bien, vamos a ordenar en un orden de aparición. Esto. ¿Qué es lo primero que se presenta? Doctor, ajá. Es que igual en el port mencionan que son 7 P's, justo por eso, por la punzada, que es como la primera, que sería el inicio agudo. Pero pues podría ser en pain, ¿no? Sí, entonces yo quitaría esa P. Bueno, toda la información que ustedes están obteniendo aquí llega y aquí, digamos, la vamos seleccionando. Entonces, la quitamos y dejamos eso por el dolor. Entonces, ¿qué es lo que se presenta primero de estas 6? El dolor. El dolor, los pulsos.
¿Se presentan después la falta de pulsos? No, ¿verdad? Son en el momento. Entonces, el dolor, la falta de pulsos. ¿Qué más? La palidez. La palidez y luego la hipotermia o hipotermia. Entonces, fíjense cómo vamos en el orden. Ahora, ¿qué es primero, las parestesias o la parálisis? Parestesias, ¿no? Primero son las parestesias y luego son las parálisis. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Es por la selectividad del daño neurológico. Entonces, primero se afectan las fibras sensitivas y luego las motoras. Esto quiere decir que cuando ya hay parálisis, estamos hablando de un estadio avanzado de la isquemia. ¿Cuánto tiempo tiene la isquemia para ser reversible? Estamos hablando de una insuficiencia renal aguda pura, ¿de acuerdo? 6 horas. De 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. Luego entonces, tenemos un paciente que tiene una fiebre reumática y una FA secundaria. Joven. Y empezó con el dolor y los síntomas a las 4 de la tarde y está a las 9 de la noche en urgencias, y ustedes ven que ya no puede mover su pierna. Estamos hablando de que clínicamente está en los últimos estadios antes de que la isquemia sea irreversible. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay un cuadro clínico que me habla de isquemia irreversible, un signo. ¿Alguien lo encontró? A la hora de explorar, ¿yo qué puedo encontrar? Por decir, a las 10 horas no se pudo atender. Perdón, aquí discúlpeme, entraría, que sí lo mencionaban pero no lo noté, trauma vascular, por supuesto. Entonces vamos a suponer que tuvo un accidente, no se pudo atender, estaba atrapado, y de aquí que llegó, etcétera. Entonces, ¿cuál es un signo clínico de isquemia irreversible? ¿Necrosis? La rigidez muscular. La rigidez muscular, porque la necrosis tienes 10 horas, pues no vas a ver necrosis. Pero la rigidez muscular sí. ¿Sabes tú, doctora, por qué es la rigidez muscular en el contraste? O sea, estás en lo correcto, es nada más saber si de casualidad viste esa información o estaba o lo viste. ¿No? Pues era porque, no, la verdad no recuerdo muy bien, pero tenía que ver con de que... No, doctor, no estoy segura. Bien, está bien. Entonces, estás en lo correcto, la respuesta es la que tú dices. Rigidez muscular. Y es debido a la ruptura de los puentes de actina, miosina, ya pues después de una muerte celular. Entonces, cuando el paciente, yo le pido que mueva su pie, por ejemplo, no lo puede mover, pero yo sí se lo puedo mover, es una parálisis. Si el paciente no puede mover su pie, pero yo tampoco se lo puedo mover, entonces es una rigidez. Entonces, como las personas que mueren y a los pocos minutos o horas hay una rigidez que les sirve de mnemotecnia, cuando una extremidad está rígida, pues tiene una gran posibilidad de que tenga isquemia irreversible. Ok, bueno. Vámonos a los métodos diagnósticos. ¿Quién no ha participado? Doctor, una pregunta. Y escucho. Eso. ¿Quién me habla? Alejandra. Bien, Alejandra, dime. Eso que comenta de que se rompen los puentes, se refiere, bueno, es que yo leí que la mioglobina podía estar ya en sangre. ¿Se refiere a eso? No. Yo hablo de la estructura, de la fisiología muscular. No, ese es otro asunto.
cuando, ya ves que los puentes de actina-mioxina son los que finalmente ayudan a la contractura muscular. Hay una ruptura de esas estructuras, entonces ya no permite relajación. Y esa ruptura es por muerte celular, pero no tiene que ver con la liberación de hemoglobina. También sucede eso, pues, pero es una cuestión aparte, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Doctor, gracias. Bien. Entonces, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos? Pues yo encontré que se tenía que realizar una historia clínica detallada y una exploración física. Se debe conocer las características del dolor, la localización, el tiempo que ha transcurrido y los síntomas. Y que también era muy importante tomar en cuenta la edad y factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, dislipidemia. Ok, bueno, pero estás hablando de otras etiologías, o sea, estás hablando de la semiología. ¿Está bien? Entonces podemos decir que uno de los métodos diagnósticos, ¿cuál sería, doctor? ¿El qué? La clínica. El cuadro clínico. Mira, esto que estás hablando de la semiología, interrogatorio, a la hora de tabaquismo y esto, eso ya es mezclar con el tema de insuficiencia renal crónica. Tú tienes aquí, bueno, si es ateroscleroso embólico, sí, sería la única excepción. Pero lo demás son etiologías como FA, cuerpos extraños, trauma vascular. Sería básicamente, o también, y pues también es importante comentarlo, farmacológico. ¿Alguien encontró qué causa farmacológica me puede provocar una insuficiencia renal aguda? ¿Qué fármacos? ¿La cocaína? Entonces, cocaína, por el vasoespasmo, ¿qué otro? ¿Se había encontrado la ¿Digoxina? ¿Perdón? A ver, doctor, primero. La ergotamina, doctor. Ergotamina. Doctora, ¿qué más dijiste? Digoxina. Digoxina. Así es. ¿Qué otra? Cocaína, ergotamina, digoxina, que serían básicamente medicamentos o fármacos o drogas que nos van a provocar un espasmo importante, no es una oclusión mecánica como tal. Y también la marihuana, que está muy en boga. Doctores, doctoras, o sea, no porque PRD y Morena autorizan la marihuana para fines lúdicos, quiere decir que pues, no pasa nada, ¿no? Hemos tenido pacientes con pérdidas de extremidades por fumar marihuana. Entonces, bueno, vamos a continuar complementando, era nada más lo que estaba viendo. Entonces, en el cuadro clínico es el más importante, doctora Fernanda, ¿verdad? Sí, doctor. El cuadro clínico es lo que más me ayuda, porque mira, yo tengo las 6 P's. Tengo las 6 P's, pues ya, no tengo dudas. ¿No? Tengo la palidez, parestesias, ausencia de pulsos. Seguramente es una insuficiencia renal aguda. Ahora, puedes complementarte con otros métodos de diagnóstico. ¿Qué otros encontraste? Yo encontré que se puede utilizar la medición del índice tobillo-brazo, el ultrasonido Doppler a color, la angiotomografía, angioresonancia y una angiografía. Ok. Entonces, el índice tobillo-brazo, o IBT, lo vamos a ver en la insuficiencia renal crónica. El ultrasonido Doppler duplex arterial nos puede servir. Tiene la ventaja de que es mínimamente invasivo y que en muchos hospitales está a la mano, no es costoso, no causa efectos colaterales. Entonces es una herramienta muy útil que vamos a estar utilizando en muchos
problemas vasculares. Desafortunadamente, pues como no hay clase presencial, no puedo yo mostrarles el aparato, porque hay incluso aparatos portátiles, pero bueno, es importante que lo tengan en la teoría. Entonces, la arteriografía, angiotac, puede servir. Sin embargo, tú tienes que tomar en cuenta que tienes de 6 a 8 horas para resolver el problema. Entonces, con el cuadro clínico es suficiente para pasar al tratamiento. Es suficiente para pasar al tratamiento. Mientras se prepara el paciente, se puede complementar con un ultrasonido Doppler duplex. Color, faltaría aquí color arterial. Pero ya con eso es suficiente, no te tienes que esperar a que te den la sala para hacer una angiotomografía y esperar ahí un rato, que le pasen bien el contraste, ¿no? Con eso es suficiente. Ahora, una pregunta en el cuadro clínico. Si yo tengo un trauma vascular, vamos a regresarnos. Si yo tengo un trauma vascular y no tengo insuficiencia arterial aguda, tengo pulsos, ¿eso me descarta lesión arterial? Bueno, esa pregunta, búsquela, la vamos a ver cuando veamos trauma vascular, si la presencia de pulsos descarta o no daño arterial, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué encontraron de tratamiento? ¿Alguien más que quiera complementar a la doctora Fernanda? ¿Quién más? Doctor, yo había leído que más que nada la angioresonancia y la angiotac más bien se usaba ya como para tipo tratamiento, ver más bien hacia dónde vas a ir para hacer, pues ahora sí, tener el tratamiento, por ejemplo, una embolectomía o cosas así. Ya tenerlo más en la anatomía, más preciso. Mira, si tú sabes la anatomía básica, por eso era tan importante la clase de anatomía de la vez pasada, tú puedes inferir dónde está el émbolo, hablando de lo más común que es un embolismo. Y por eso hacemos el ejercicio hace rato a la doctora. Si tú tienes ausencia de pulso obliteo, pero tienes femoral, ¿dónde va a estar el émbolo? Pues en la bifurcación de la femoral superficial, en la bifurcación, en la femoral puede ser, o en la bifurcación de la poplitea, donde de ahí se ocluye y entonces hay una oclusión en poplitea y femoral. Si tú tienes palidez, hipotermia de toda la extremidad y no tienes pulso femoral, entonces, ¿dónde crees tú que va a estar el trombo? O el émbolo, perdón. No tienes pulso femoral. La otra extremidad está bien. ¿Dónde crees tú que va a estar el émbolo impactado o detenido? Pues ya es en la bifurcación, bueno, cuando es la femoral ilíaca. ¿La femoral ilíaca? ¿Esa arteria no existe? No, o sea, en la ilíaca más que nada, doctor. ¿Cuál ilíaca? ¿Tienes ilíaca externa, interna, común? En la interna, doctor. ¿En la interna? ¿En la bifurcación o en la arteria ilíaca interna? En la arteria ilíaca interna. En la arteria ilíaca interna. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué topografía te irriga la arteria ilíaca interna? A ver, ¿alguien le puede ayudar al doctor? ¿Qué topografía me irriga la arteria ilíaca interna? Todo pelvis, tanto Pelvis. interno como externo. Bueno, pero En sobre glúteo. todo, Ajá. no, la interna te sirve para irrigar pelvis. Sí. La externa se convierte en La ¿cuál? femoral. En la femoral, ¿de acuerdo? Pues, por eso, doctor, es muy importante de la otra repasada la anatomía. Sabiendo anatomía, no necesitas tú
un complemento de arteriografía o angiotacto. Sabiendo la anatomía básica y explorando al paciente, con eso es suficiente para llegar al diagnóstico y al tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Resuelvo tu pregunta, doctor? Sí, claro, doctor. Muchísimas gracias. De nada. Entonces, otra cosa. ¿Qué tendríamos entonces en tratamiento? ¿Quién complementa? ¿Quién quiere Pues, o sea, por ejemplo, si es émbolo, pues prácticamente es algo urgente, entonces hay que pensar en una embolectomía de urgencia. Bien, tromboembolectomía, así es. ¿Con qué dispositivo? ¿Qué encontraste? Ahí eso no lo encontré, doctor, no lo leí, la verdad. Ah, qué caray. A ver. Yo encontré que estaba con el catéter Fogarty. Con el catéter Fogarty. ¿Encontraste cómo es la forma del catéter Fogarty? Sí, tiene como un baloncito al final, que es como que arrastra el émbolo. Efectivamente. Es como una sonda Foley, pero en una escala menor y con materiales más rígidos. Entonces, lo que se hace es traspasar el problema. Vamos a poner un esquema. Vamos a salir de la pantalla. Vamos a un esquema, un dibujito como si estuviéramos en el pintarrón del salón de clase. Entonces, ustedes tienen la arteria, la bifurcación, y tienen aquí el émbolo. Antes de esquematizar el catéter de Fogarty, ¿qué otro tratamiento puedo dar? Vamos a suponer que ustedes están en su servicio social, los que se animen a irse a algún pueblo, que sean los médicos únicos, es una experiencia padrísima, pero bueno, están ustedes solitos, solitas y diagnostican eficazmente una insuficiencia arterial aguda, pero lo tienen que referir y el hospital donde se puede resolver el problema está a 4 horas. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué tratamiento le pueden dar? ¿Sí? ¿Le puede dar heparina? ¿Para qué te sirve la heparina? Es para evitar que el trombo se propague y para restaurar la circulación. Bueno, no tanto te va a restaurar, pero sí te va a hacer lo primero que dices. Esta arteria viene de otra que se bifurcó, la que sea. Y esta viene de otra que se bifurcó también, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí una oclusión, tenemos una estasis arterial, y como bien lo menciona, se empieza a formar aquí un trombo, ¿no? Pero si el trombo progresa, va a ascender, y entonces, si yo aquí tenía sufrimiento, ahora con la extensión del trombo también se ocluye esta bifurcación, la que sea, de la rama que ustedes quieran. Solo el sufrimiento va a ser a este nivel. Y si el trombo continúa extendiéndose, ahora el sufrimiento va a ser a este nivel. Por ejemplo, heparina. Entonces sería para limitar el daño. El tratamiento farmacológico sería la heparina para limitar el daño. ¿De acuerdo? Ahora, bien, si regresamos a nuestro esquema original, tenemos el catéter de Fogarty que bien comentas, doctor, pues que yo hago una cirugía abierta, es una urgencia calificada. Entonces hago mi incisión
porque yo ya calculé dónde está el problema. Puede ser aquí, o puede ser a nivel de la bifurcación, etc. Entonces meto el catéter con el balón colapsado, paso el émbolo e insuflo el catéter con solución y después tracciono. Entonces me traigo el émbolo con los trombos. Es muy difícil que un émbolo no tenga trombos. Normalmente pues ya pasaron algunas horas, pues viene acompañado de trombos. Y donde hice la arteriotomía, saco todos esos componentes que ocluyeron, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ahora sí se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿hay algún otro tratamiento que falte? Si fuera un trauma vascular, pues sería reparación vascular, por supuesto. Si fuera un problema de vasoespasmo, pues se puede dar nitroglicerina, se puede dar papaverina o algún otro vasodilatador intravascular. Estos son los que más pueden servir. Pero el pronóstico suele ser luego muy malo. Y en estos pacientes se puede hacer un método quirúrgico auxiliar que se llama simpatectomía. ¿Alguien lo encontró, la simpatectomía? ¿Nadie? Bueno, entonces la simpatectomía es una recesión ganglionar, los ganglios simpáticos paravertebrales, para ayudar a una vasodilatación distal. Y esto se hace como último recurso cuando el problema espástico no es resuelto de manera farmacológica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más que nos falte de tratamiento? Estreptocinasa como trombolítico. Trombolítico, muy bien. Fíjate bien. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto un trombolítico? No estoy segura. Horas. Y además, el trombolítico te ayudaría en un émbolo que viene del corazón. O sea, el trombolítico actúa en un trombo recién formado. Si tú ya tienes un émbolo que ya está organizado, que ya se hizo fibroso, el trombolítico no le va a hacer gran cosa. Entiendo tu respuesta porque eso viene en algunos libros, pero no se aplicaría para insuficiencia arterial aguda pura. O sea, aquí es o reparar el vaso que está dañado o hacer tromboembolectomía. El trombolítico no aplica porque o no te hace efecto o es un efecto muy retardado. Y recuerda que tienes de 6 a 8 horas para resolver el problema. Si no, queda irreversible. ¿De acuerdo, doctora? Bien, ahora, si yo en mi empeño, siempre tienen que revisar a los pacientes politraumatizados en busca de lesiones isquémicas en extremidades. No quiere decir que se les da la prioridad a esas. Si tiene un problema de traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, pues eso tiene prioridad. Pero sí tenemos que diagnosticar y entonces tomarlo en cuenta para el tratamiento que se tiene que hacer una vez que resuelva los problemas que ponen en peligro la vida. Porque me ha tocado pacientes politraumatizados que se enfocan en lo más visible. Entonces he tenido, por ejemplo, pacientes con fracturas multifragmentarias en una extremidad, que el traumatólogo, nadie se da cuenta, llaman al traumatólogo porque la radiografía está muy espectacular, le hacen la reducción perfecta y ya que vieron que la pierna está rígida,
ya a punto de salir de quirófano, después de que le pusieron sus tornillos muy bien puestos, hablan al angiólogo y entonces ya no hay nada que hacer. Y no lo digo pues sí por la especialidad de traumatología, no, me refiero en general, que hay mucha gente que se le pasa, que no lo hace, que no lo revisa. Pues tienen que revisar pulsos distales cuando tengan un politraumatizado. ¿Qué pasa si yo en mi insistencia tengo un paciente con rigidez y entonces me presionan? Me dicen, doctor, es que no me he dado cuenta, mira, mételo porque si no, a lo mejor me puedo meter una demanda, o sácale ese trombo, o repárale, ahí vemos qué hacemos. ¿Qué puede suceder con ese paciente? Por ahí, doctora, ¿quién me comentó de la mioglobina? Yo, doctor Alejandra. A ver, entra aquí, por favor. ¿Qué podría pasar? Escucho. Pues como estuvo en un tiempo muy prolongado sin oxígeno, causa más daño porque, si no mal recuerdo, empieza incluso a soltar radicales libres y hay más daño a nivel celular o tisular. Bueno, esa es una. Tú tienes isquemia muy importante, una inflamación muy severa, y cuando llega el oxígeno, porque revascularizas, entonces ya tienes material para formar radicales libres. Y esos radicales libres te van a causar inflamación generalizada, inflamación pulmonar, te pueden causar falla orgánica. Esa es una. Correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se libera además de radicales libres? Bueno, también recuerdo que decía que como ya había daño, propicia que haya mayor edema en la zona por el daño que ya había y que se está acentuando todavía más, igual por los radicales libres, lo que nos va a llevar a que se agudice el edema. Bueno, y pero con ello haya mayor, ¿cómo se llama? Como presión en el área y puede llevarnos incluso a un síndrome compartimental, si no mal recuerdo. Esa es una reacción que sucede después, efectivamente, de una revascularización. Hay un edema y en muchas ocasiones se sugiere hacer una ¿cómo se llama? Perdón ustedes, cuando abrimos compartimentos. Fasciotomía. Perdón, gracias. Una fasciotomía post-revascularización para evitar ese problema que bien dices de un síndrome comportamental. Esa es, digamos, una respuesta local a la revascularización, que es correcto, pero igual, ¿qué otras respuestas tienes a nivel sistémico, además de los radicales libres? Bueno, también como se va la mioglobina, según recuerdo, también iba a los riñones y la parte de los túbulos y causaba una insuficiencia renal o algo así. Sí, causa una precipitación de la mioglobina en los túbulos. Los tapa, la persona no puede orinar. Entonces, ese también, mioglobinuria. ¿Qué otra cosa? Incremento de calcio intracelular. Bueno, liberación, ¿no? Se libera calcio. ¿Calcio a la célula o desde la célula? Desde desde la célula. Ajá. ¿Y cuál es el ion que se libera más en más cantidad? ¿Cuál sería? ¿El potasio? ¿Es pregunta o es respuesta? Respuesta. Así es. El potasio pues, es el radical intracelular por excelencia. Si yo tengo muerte celular por isquemia, pues voy a tener una liberación muy importante de potasio. Entonces, eso se traduce en una hipercalemia, ¿no? Hipercalemia. ¿Qué otra cosa sucede a nivel celular con la isquemia? ¿Qué otra cosa se va a liberar que se ha estado ahí cociendo, se ha estado elaborando en el tejido isquémico? Pues no serían los neutrófilos por la inflamación que hay. Sí, pero eso no te mata. La cirrosis.
Acidosis respiratoria o metabólica. Metabólica. Obvio, ¿verdad? Metabólica, así es. Entonces, tiene mioglobinuria, hipercalemia, acidosis metabólica. Entonces, ¿quién me controla los electrolitos y el equilibrio de ácido básico de manera predominante? ¿Qué órgano? Doctores, doctoras, es fisiología básica. El riñón. El riñón. El riñón. Pero ¿qué creen? Está con mioglobinuria y está tapado, no puede orinar. Entonces, por eso se mueren los pacientes. Por ese síndrome de reperfusión. Entonces, cuando hay una isquemia irreversible, se tiene que amputar al paciente, tenga la edad que tenga. Porque por querer preservar la esterilidad e insistir, podemos matar al paciente. Por eso es tan importante el papel de ustedes, como médicos de primer contacto, que deben de detectar la insuficiencia arterial aguda. No se trata de que ustedes hagan el tratamiento o traten la reperfusión, ¿no? Detecten a tiempo este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Vámonos a algunas imágenes, algunas fotografías. ¿Alguien sabe lo que es el tromboembolismo en silla de montar? ¿Nadie? El tromboembolismo en silla de montar es que hay un émbolo tan grande que obstruye la bifurcación aórtica. Entonces parece que un trombo está montado en una silla de montar. ¿Sí han visto las sillas de montar, verdad? Pues hagan de cuenta que tienen dos, como si fueran dos, en las dos piernitas, pues que son las dos ramas de la aorta, las ilíacas comunes, y ahí se impacta o se detiene a una embolia. Entonces ese tromboembolismo es una silla de montar y es el embolismo de extremidades más grave. Aquí hay una gran lesión, un gran sufrimiento de tejidos muy extenso. Este es el caso de una paciente con FA, ya ancianita, pero que no tenía más antecedentes. Llegó con este color marmóreo entre palidez y cianosis. Miren ustedes, aquí está, se le había hecho una presión para ver el llenado capilar y quedó pálido. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. ¿Ven? No tenía pulsos, por supuesto, una hipotermia muy importante y está en quirófano, a punto de operarse. Bueno, es que tomé esta foto para ilustrar. A ver por qué está corriendo. Permítanme, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la fotografía de esa misma paciente en otra proyección. Miren cómo está pálido. ¿Sí lo alcanzan a ver? Como si fuera ictericia, ¿no? Un color amarillo, pálido. Bueno, no puedo avanzar las fotografías, no sé por qué. Vamos a irnos fotografía por fotografía. Aquí tengo otra. Esta es muy notoria. Miren, ¿sí notan la diferencia? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, yo sí, doctor. Miren cómo está el pie sano, el de allá.
rosa y el pie enfermo, de acá parece un cadáver. Esta persona tenía pulso femoral, pero no tenía pulso popliteo. Entonces tenía FA. Pues tenía un tromboembolismo cardiogénico que estaba en la bifurcación de la poplitea. Entonces se aborda poplitea. Entonces, vamos a ver. Aquí quiero mostrarles que en un equipo de 4 personas, donde estamos anestesiólogo, ayudante, instrumentista y un servidor, resolvemos el problema en 1 hora, ¿de acuerdo? Entonces es un tratamiento que no es sofisticado, tiene su chiste, por supuesto, tiene su importancia, pero se puede hacer de manera expedita. Entonces aquí tenemos una fotografía de la trompeta. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, pero es que, bueno, nosotros nada más estamos viendo la imagen en chiquita que se ve en su cara. ¿No ven la imagen grande? No, es que solo se está compartiendo la pantalla de la carpeta y se ve la imagen, pero no está tan grande. Ok. Bien. No sé qué esté pasando, una disculpa por eso. No se preocupe. ¿La alcanzan a ver esa? ¿O también Sí, ya se ve en grande. Sí, ahora sí. Ok, bien. Entonces, aquí está la trombectomía. Aquí tenemos el catéter, pequeña manguerita que se ve color roja, es el catéter. Cada medida tiene un color distinto porque hay diferentes tamaños para diferentes arterias. Entonces se extrae el trombo, en este caso con un émbolo, con un catéter de Fogarty 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para que se vea bien, me voy a ir compartiendo foto por foto. Bien, por favor, si no ven, les pido que me vuelvan a decir, ¿sí? Ok. Bien. ¿Se alcanza a ver la foto? Sí, solo que otra vez en chiquito. Otra vez en chiquito. Para más fácil, doctor, a la hora de que le pongan proyectar pantalla, hay una que dice pantalla nada más, en lugar de que diga, por ejemplo, fotos o carpeta o explorador, le ponen la que dice pura pantalla y ya conforme vaya cambiando se va a ir viendo. Ok, mira, estoy en compartir pantalla y ya tengo todas mis ventanas. ¿De acuerdo? Sí, generalmente le aparece así hasta arriba y ahí es donde dice o screen o pantalla. Entonces dice pantalla. O sea, pero ahorita estoy compartiendo pantalla con ustedes, ¿no? Sí, es que cuando selecciona nada más una, a la hora de que cambia a otra aplicación o algo así, se quita y nosotros vemos la que selecciona. Por ejemplo, ahorita ya se ve bien. Ok, bueno. Gracias. Vámonos sobre la marcha y igual si vuelve a haber otro problema, lo complementamos. Entonces, es que yo no he tenido problema, no sé qué esté pasando, pero bueno. Aquí tenemos lo que se le extrajo a esa paciente. Este es un trombo y un émbolo. ¿Cuál sería el trombo y cuál sería el émbolo? El trombo sería el más rojo, pequeño. Ajá. Y el émbolo sería pues el que está más clarito, y eso es por la forma como de bifurcación. Bueno, no. O sea, el trombo es que vas bien, pero no es precisamente eso. El trombo es lo que recién se forma. El émbolo es lo que ya tengo formado de semanas, meses, quién sabe. El émbolo es el que viene de otro lado, que se formó y que se hizo una fibrosis, se organizó, ¿no?
y después embolizó, se detuvo y empezó a formar trombos. ¿De acuerdo? Sí. Por eso cuando platicamos de trombolisis, pues esto un trombolítico no le va a hacer nada. Se tiene que sacar, es una obstrucción mecánica. Es una obstrucción mecánica. Ok. Estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Otro más. Vamos a ver, esta fotografía es interesante. Bien, ¿la alcanzan a ver en grande? Sí, doctor. Perfecto. Miren, esta es una arteriografía. Arteriografía selectiva. Es un estudio muy interesante porque ya casi no se hacen. Todo el mundo hace angiotac. Ya es, digamos, como el método diagnóstico por excelencia. Aquí no se sabía que tenía la paciente. Se vio la isquemia, pero no había ningún antecedente. Entonces, por eso hice la arteriografía, para buscar por qué tenía datos de insuficiencia renal aguda. Es un caso excepcional. Tenía un antecedente. Había sido balaceada por el marido. Es una mujer. El marido llegó borracho. Y entonces, como no tenía la señora los chilaquiles a las 3 de la mañana, el señor se enojó y la agarró a balazos. Para eso, la señora ya no tenía el brazo derecho, porque 2 años antes el marido la había agarrado con la machete. Para que se den una idea hasta dónde llega el asunto. Entonces, le dio un balazo en el pecho. Y la paciente llegó viva al hospital. No tengo esta radiografía, pero se le hizo una radiografía simple de tórax. Y se encontró una bala en tórax. Pero la paciente estaba estable. Signos vitales estables. Consciente, alerta. ¿Qué se hizo? Esperar. No iba a abrir tórax y estaba estable, ¿verdad? Y se pensó estudiar el siguiente día o 2 días para ver dónde estaba la bala. A la noche, de una noche para otra, al día siguiente, empieza con insuficiencia arterial aguda. ¿Qué es lo que tuvo un embolismo? ¿De qué? De la bala. La bala había penetrado el mediastino y se había alojado en la aorta. Y por alguna razón, que no se sabe, pues quedó adherida quizás con algún trombo. Y se liberó. Y se fue a embolizar en una bifurcación, que es la bifurcación de la ilíaca común con la interna y la externa. ¿Sí lo ven, verdad? Sí, doctor. Este es un caso que se presentó en la revista de angiología, un caso muy interesante que pudimos ver en el Hospital General de México. Bien, se lo enseño porque es rarísimo, pero miren, hasta aquí es lo que puede embolizarse. Bien, creo que son todas por lo pronto. Espero no tener más problemas en los siguientes días, si no, pues ahí le vamos buscando. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿No? Yo sí tengo una. Sí. Yo había visto que hay otro, que el tratamiento se dividía como en quirúrgico, que era el que vimos de Fogarty, y que Sí. había otro que era endovascular, y en este mencionaba como 3 muy conocidos según esto, que Ajá. es ECOS, que es ondas de ultrasonido que disuelven el coágulo, otro que se llamaba Angiojet, que era como una aspiradora que se iba metiendo trombolítico y lo iba aspirando, y otro que era penumbra. Pero, por ejemplo, estos son tratamientos endovasculares, no quirúrgicos. Esa es mi Sí, duda. mira, son tratamientos endovasculares que normalmente se utilizan para trombosis venosa profunda. Se pueden utilizar para insuficiencia arterial aguda, pero no tienen esa misma eficacia, porque además tú ya tienes aquí presencia de émbolos organizados. Entonces, por mucho que le pongas el ECOS y te esperes a que potencialice el trombolítico, pues son horas de espera. O sea, si tienes trauma vascular o tienes un embolismo donde, como les mostré la fotografía de la señora que tiene el pie como de cadáver, para que haya llegado a ese momento es que
de aquí a que en la madrugada le despertó el dolor. Y luego la hija se despertó para ver qué tenía. Y luego se dieron cuenta que era un problema. Y luego de ahí que se viste, que se van, que llegan al hospital. Y luego en el hospital que lo revisan. O sea, es todo un proceso que pasa en horas. Entonces sí se describe efectivamente, pero en términos prácticos, como tienes una insuficiencia renal aguda pura, donde no hay otros antecedentes, lo ideal es el tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. De nada, pero sí existe eso que tú mencionas. ¿Algo más? Muy bien. Bueno, entonces para mañana nos vemos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, por aquí tenía el programa, quizás me quedó, pero me parece que es insuficiencia renal crónica, ¿no? Sí, doctor. Pues en insuficiencia renal crónica vamos a ver definición, etiología, cuadro clínico, etcétera, todo este el desarrollo. Y aquí vamos a ver fármacos también, cuál es el tratamiento médico, cuál es el tratamiento quirúrgico, todas estas terapias que ustedes están mencionando. ¿Qué es una insuficiencia arterial crónica agudizada? ¿Qué diferencia tiene con una insuficiencia arterial aguda, como la que acabamos de ver hoy? ¿De acuerdo? Entonces, esos detalles también chéquenlos y nos vemos, si todo está bien, no hay ningún problema, mañana para